les bendiga, hermano, en esta noche. Estamos gozosos en medio de tribulaciones y de buenas noticias. Como decía la alabanza, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Voy a tomar asiento, pero ustedes me pueden acompañar un ratito. Gracias por su amabilidad, que Dios les bendiga. Héctor, te felicito. Dios te bendiga. Esta noche vamos a procurar. ¿Cuántos saben que el tiempo lo da Dios? Para todo hay tiempo, ¿no? Pero ¿cuántos saben que los predicadores, desde que toman la autoridad que Dios nos da, tenemos dominio del tiempo? ¿Cuántos lo saben? El tiempo no nos gobierna, nosotros gobernamos el tiempo. Bueno, vamos a apagar el celular, vamos a ser obedientes hacia el Señor. Estaba regocijado de oír las alabanzas que estaban cantando los hermanos. Yo gracias a Dios porque veo que todos los ministros y todos los que nos congregamos en este lugar, he visto una actitud que estamos solícitos, ¿verdad? Porque estamos intentando hacer lo recto y lo bueno delante del Señor. Si yo siento en mi espíritu, ¿verdad?, que todos estamos librando la buena batalla, pero en medio de todo vamos avanzando. ¿Cuántos se alegran porque vamos avanzando? Porque nosotros seguimos las huellas del Señor. Él es la luz, y el que sigue sus huellas, que dice la palabra, jamás andará en tinieblas. Yo le doy gracias a mi hermano Jacob, porque he estado viendo lo que él ha estado pasando en el Facebook, pero más que todo en YouTube. Y doy gracias al Señor porque uno puede ver cosas que uno no mira cuando uno no está predicando. Verdaderamente nosotros no tenemos que preocuparnos por qué habilidad de oratoria tenemos. Hay muchos ministros, muchos predicadores que tienen un estilo de predicar palabra de Dios, otros somos diferentes, pero lo más importante es lo que sale de nuestra boca. El principio activo que transforma los corazones no es la mímica, no es el ritmo, es lo que la boca habla. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Amén. Y yo le digo al Señor, yo creo que estamos aprendiendo un poco más cada día. Y lo que es del Espíritu es lo que yo anhelo cada día más. Porque para mí la letra es buena porque tiene su significado y su propósito. Pero como decía un predicador, yo quiero estar muerto al ministerio de la letra, ¿sabe? Si usted siente que está conmigo, debe tener el mismo sentido. Yo quiero vivir en el ministerio del Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu es el que nos hace sabios, entendidos. Y eso es algo que nosotros debemos de procurar, vivir en el Espíritu. Y en lo que hacemos de la manera natural, el Espíritu nos da la capacidad para poder también hacer las cosas dentro de las responsabilidades que nosotros tenemos como personas. Aquí hay personas que elaboran, trabajan de muchas maneras. Y la verdad que ahí lo que se hace es cosa natural. Pero nosotros viviendo a primera hora en el Espíritu, Dios nos capacita y nos da sabiduría para asumir responsabilidades naturales y que podamos ser excelentes en lo que hacemos. Pero el Espíritu verdaderamente es el que nos capacita. ¿Cuántos lo creen? Quería testificar de lo que estaban cantando ellos al Señor, y por eso les dije que se quedaran, porque hay que estar agradecido por Dios. Yo no sé si usted está incómodo, pero yo le recomiendo y le aconsejo que si usted siente incomodidad o resentimiento con Dios, esta noche sánese. Dígale al Señor, Señor, perdóname, porque no te he entendido y no he estado con una actitud de gratitud, de agradecimiento por lo que tú haces y estás haciendo conmigo. Hace muchos años, estamos hablando de más de 20, yo me bauticé un 17 de febrero de 1995. Imagínense, 20 años. Para otros es poquito, pero esos 20 años algo ha hecho el Señor conmigo. Y yo recuerdo que antes de que yo me bautizara, a mí me llevaron a la agua bautismal. Y como yo recibía la palabra de una manera que yo no la recibía, porque para mí era una carga, era un compromiso ver en mi casa grupos familiares donde se predicaba la palabra y todo lo que se hablaba estaba en contra de lo que yo hacía. Entonces eso no me era simpático a mí, no me era agradable, pero por agradar a mi esposa yo estaba en el grupo y un día decidieron bautizarme.
¿Cuántos se alegraron cuando los bautizaron? Amén. Yo no puedo decir amén porque yo no estaba alegre. Y cuando yo me iba a bautizar la primera vez, yo les he dicho, yo no quise bautizarme. ¿Por qué? Porque no había un arrepentimiento en mí, no había una convicción de pecado. ¿Para qué me voy a meter, digo yo? Si yo estoy bien, pero bien pegado con el mundo. Es que meterme a esa agua significa dejar todo. Y lo que yo tengo, aunque pierda la vida cada día, a mí me gusta. Y yo no me voy a meter a esa agua ahí para que me echen, que me zambullan ahí. Y yo, no voy a hacerlo. Y en realidad que no lo hice. Pero yo algún día, el Señor tocó mi corazón. Y yo recuerdo cuando decidí bautizarme. Ese día había una invitación que me habían hecho unos amigos. Y yo decía, aquellos están en aquel lugar. Y yo aquí ando con un montón de hermanos locos, con batas, que están cantando, adorando al Señor. Y decía yo, pero esto que tocan ellos, yo lo respeto. Pero a mí me gusta más lo que tocan allá. Caballo Viejo, me gustaba más. Me gustaba más el merengue, Joe Arroyo, toda esa música me gustaba a mí. Y decía yo, allá están alegres y yo estoy aquí. Pero me voy a bautizar, dije yo, porque yo creo que es el tiempo que yo tome. Y cuando yo tomé la decisión por el Espíritu, entré al agua. Y desde que yo entré al agua, yo sentí una corriente en mi cuerpo que no la había sentido nunca. Sentí una convicción de pecado y una tristeza y una vergüenza delante del Señor, porque sabía que no era digno de estar allí. Dije yo, pero yo quiero cambiar, pero solo el Espíritu me puede cambiar, porque había mucha letra en mí de la palabra. Yo ya tenía bastante estudio bíblico, pero mucha letra, pero no había Espíritu en mí. Pero ese día, en la misericordia que Dios tiene para sus hijos, cuando entramos a esas aguas, el Señor me bautizó en el Espíritu, me dio revelaciones, me dio un sentir maravilloso cuando alabamos esa alabanza que dice: demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Échale conmigo, póngase en pie. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Póngase en pie. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Lindo amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Pueden tomar asiento. Vamos a irnos temprano. ¿Cuántos se alegran por eso? Si yo le voy a predicar 30 minutos, créanlo, va a ser de calidad en el Espíritu. Pero yo quiero testificar, porque si usted me ama a mí, usted honra a Dios. Porque como dice este siervo inútil que está frente de usted, es el que Dios escogió para estar en este lugar. Pero a usted lo escogió también para estar usted enfrente de otro lugar, o de este mismo lugar, solo Dios lo sabe. Pero lo que le quiero decir es que cuando uno siente la convicción de pecado, uno comienza a sentir cambios que transforman su vida. Yo le puedo decir, y le digo, después que yo me bauticé, tuve una caída como a los 8 días,
porque todavía estaba en mi carne y cometí un pecado grande en mi carne. Pero ese día yo tomé la decisión de decirle al Señor, es la última vez que yo te fallo, si no quítame la vida, porque entiendo que el pecado trae consecuencias. Y yo quiero adorar y bendecirte en mi santidad, porque me va a costar ser salvo, pero lo voy a hacer porque quiero conocerte. Y en una vigilia que se dio como el 4 de abril del 95, estamos hablando de hace 20 años, el Señor me dio vestidura nueva. Y me dijo el pastor, dice el Señor que como a Josué, Él te quita la vestidura y te da vestiduras limpias. Te da vestiduras para que seas un sacerdote conforme el corazón de Dios. Y yo recuerdo que en esa vigilia que llegamos, ahí no había instrumentos como hay acá, pero había un deseo en el corazón de la gente de alabar a Dios. Y entonces en esa vigilia estábamos ahí cantándole al Señor, cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Pero fue por esa alabanza, porque cuando yo estaba allí, el Señor trajo una convicción de pecado en mí tremenda. Era la 1 de la mañana y decía yo, ¿qué hacía yo antes a la 1 de la mañana? Estaba en el piano bar, estaba en el Oasis bar, estaba con los amigos, trasnochando, licores, bailando. Pero yo estaba en esa vigilia con un montón de hermanos, de una condición bien humilde, pero que adoraban a Dios. Y ahí estaba mi esposa conmigo y estábamos adorando al Señor. Y yo decía, hay tanta gente que se va a perder. Y el Señor tuvo misericordia y me trajo a este lugar. Pero yo también había perdido cosas de privilegio que yo tenía en el mundo. Y las había perdido, pero no sabía tanto, pero me predicaban que eso iba a ser algo temporal. Pero yo decía, no sé cuánto voy a aguantar esta miseria, pero yo quiero estar aquí adorando al Señor. Y yo me acuerdo que como a las 2 de la mañana estábamos cantando esa alabanza y el Señor me bautizó en el Espíritu. Y yo empecé a profetizar y empecé a dar palabras que Dios puso en mi corazón. Y tuve una experiencia. Y la alabanza es así: enséñame a mirar con tus ojos. Cántala así al Señor. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. La necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Para mí
su tiempo, donde Dios le llamó a usted no hace más que decirle gracias, Señor. ¿Sabe? Yo estoy bien agradecido con el Padre, porque verdaderamente yo no soy digno de ser un hijo de Él, pero su misericordia y su amor es tan grande que aun cuando mi pecado era grande, el amor de Él era mayor. Y así usted también está cobijado. Y cuando usted tiene un abrazo del Padre, usted tiene convicción del pecado, la letra no va a hacer mucho, el espíritu va a hacer en usted cambios transformacionales. Y si usted siente ese abrazo del Padre, ese amor del Padre, eso también va a ser como su palabra, va a entrar hasta lo más profundo de usted, le va a partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y entonces usted podrá alabarlo y usted no va a resbalar jamás. Como decía ahora en el Salmo 15 que ministraba la pastora, si nosotros nos aferramos a ese amor y a esos cambios transformacionales que Dios ha hecho en nuestra vida, nadie nos podrá separar del amor de Él. 2 minutos de alabanza y vamos a la palabra y le cantamos con alegría a los que estamos agradecidos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la niña, ni la nueva, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada nos podrá separar del amor de Cristo, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Damos gracias al Señor. Podemos tomar asiento todos, menos yo. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Padre. No hay cosa más hermosa que ser huérfano y de repente que a tu vida venga un padre que te diga: te amo, te amo, te amo. Yo nunca te he desamparado, yo nunca te he dejado. Con amor eterno te he amado. Qué lindo y qué hermoso es cuando tú estás en bancarrota, cuando no tienes esperanza de nada y alguien te dice: Cristo te ama, Cristo te ama. Y Él te revela a ti y te dice: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y tú eres: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en mi vida? El Espíritu Santo está empezando en ti un proceso, un regeneramiento, para que tú puedas decir: soy hijo de un Padre que me ama, un Padre que me abraza, un Padre que me cuida, un Padre que me es fiel. Entonces la vida tuya va a cambiar. En medio del desierto hallarás oasis y en medio de toda tormenta hallarás paz. Que Dios bendiga esta noche, bendiga a todos los que estén en este lugar. Quiero que vaya conmigo a la palabra. Vamos a predicar en 2 de Corintios capítulo 3. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, como siervo del Señor, nos enseña, guiado por el Espíritu Santo, lo que significa el ministerio del Espíritu. Verdaderamente que el ministerio de la letra es hermoso, es bueno, y es
un ayo para nosotros, porque nos lleva a Cristo. Pero hoy en día, nosotros como ministros de un nuevo pacto, debemos de ministrar al pueblo basado en el ministerio del Espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo? Usted es llamado a ser ministro de la palabra. Yo como ministro de la palabra y toda la congregación que estamos bajo la gracia y siendo llamados a ser siervos, a ser hijos, a ser ministros, nuestra responsabilidad es ministrar el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. Dice la Escritura, trataré de leer pausadamente pero con determinación. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Padre, gracias por tu palabra. Determinamos en el nombre de Jesús que esta palabra cumplirá el propósito por medio del cual tú la envíes. Bendigo a todos mis hermanos, mis hermanas, a todo aquel que esté sentado en esa silla, que esté en este tabernáculo de reunión, para que tu palabra llegue y haga cambios en sus corazones. Y los que están afirmados se afirmen más. Y los que tienen el llamado a ser pastores puedan gozarse de lo que tú hablas a través de mi boca en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo está hablando del ministerio del Espíritu. Y hay algo de lo que él habla ahí que es importante que usted lo pueda entender. El apóstol es un hombre capaz, es un hombre letrado, es un hombre que conoce la ley, es un hombre que conoce el Pentateuco, es un hombre que ha sido enseñado en las mejores escuelas de los fariseos. Él tiene el linaje, él tiene intelectualidad, pero él se da cuenta de algo. Cuando él tiene un encuentro con Jesús, él se da cuenta que ese encuentro le cambió su vida completamente a él, porque él entendió que aunque él aplicaba la ley al pueblo judío, él no tenía entendimiento de lo que era el propósito de Jesús cuando él vino a libertar al cautivo, cuando él vino a salvar al perdido. Y él estaba escribiéndole a esta iglesia de Corintios, y yo voy a ministrar de las dos iglesias, Corintios y Filipenses. Son iglesias del Asia Menor, donde la cultura helénica, la cultura griega, estaba tan arraigada que la gente quería hacer algo a través del estudio, a través de estudiar filosofía, libros y aún la misma palabra del Señor, los pergaminos y aún todo lo que se escribía. Había un enfoque en que los hombres letrados, los que tenían más capacidad intelectual, se metían a buscar cómo entender las Escrituras. Pero Pablo viene y trae una noticia buena y él dice: quiero que ustedes sepan que nosotros no tenemos necesidad de darles cartas de recomendación a ustedes. No queremos dar certificados, no queremos darle diplomas a ustedes, porque este ministerio no se forma en la sinagoga, este ministerio no se forma en los institutos teológicos, no se firma en la academia de teología, aún en el tiempo de la gracia. Esto es válido, porque muchas veces nosotros tenemos un hambre y una sed de conocer la palabra y nos vamos y estudiamos y queremos conocer más, y no es malo que usted lo haga, pero la prioridad en este ministerio del Espíritu no es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Dice la palabra que el Espíritu es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. No condena, sino que Él
dice que Él redarguye porque Él trae restauración en la vida de los hombres. Y cuando el apóstol Pablo está hablando, a él lo ven como un hombre letrado, pero él le hace una explicación a los corintios. Dice, miren, lo que yo les estoy dando no es porque yo sea competente, no es porque yo tenga capacidad, que yo tenga mayor conocimiento de ustedes y que yo les explico lo que yo sé por mí mismo. No, yo soy un ministro, dice Pablo, del Espíritu, un ministro de nuevo pacto, porque esta confianza que yo tengo, estoy leyendo el 4, yo la tengo mediante Cristo para con Dios. Y no es que yo esté capacitado para hacer algo por ustedes mismos. Al contrario, mi capacidad proviene de Dios. Pablo está siendo sincero y hablando de manera que el Espíritu que habla a través de él entre al corazón de las personas. Muchas veces usted puede decir, yo veo que aquí hay gente que tiene mucho discernimiento. Cuando usted va a una iglesia y empieza a hablar a una persona y habla de muchas letras, pero cuando no hay espíritu eso no hace nada. Y eso nos pasa a nosotros cuando también creemos que porque sabemos leer y escribir, o porque tenemos cierta intelectualidad, eso puede ser aplicado en el ministerio del Espíritu. Pero déjeme decirle que nada tiene que ver en la capacitación que Dios le da al hombre y a la mujer que Él escoge como un siervo. ¿Por qué le digo esto? Porque se lo voy a mostrar con la Biblia. Cuando le dice Pablo a los corintios, no es que yo esté capacitado para hacer algo por ustedes, es al contrario, mi capacidad proviene de Dios. Asimismo, Él me capacitó para ser ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Muchas personas se adhieren al conocimiento y hay unos que se presentan como grandes predicadores. Yo soy predicador, yo soy apóstol, yo soy profeta, soy doctor en divinidad, dicen algunos. Pero eso no tiene nada, eso mata, porque eso no tiene nada. Allí no hay espíritu. No es lo mismo que te sentás en una escuela de negocio y que comences a administrar a personas con el conocimiento humano. Y eso sí, se puede aplicar. Pero si esa habilidad que tenés para orar, para hacer las cosas en la manera natural, la querés trasladar al campo espiritual, déjeme decirte que vas a fracasar. Vas a fracasar porque no tiene nada que ver. La letra mata, el espíritu vivifica. ¿Y por qué Jesús está interesado en levantar ministros como el apóstol Pablo? Él quiere levantar hombres y mujeres de Dios que puedan entender que hay una metamorfosis en el conocimiento de Dios. Usted no va a ser más conocedor yendo a un seminario para ser un sacerdote. No va a ser más si usted se mete a un monasterio para ser monja. Usted no va a ser más siendo un hombre que diga, tengo tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo nivel de teología, soy escatólogo porque estudié escatología, y nada de eso. Si el Espíritu Santo no le revela las cosas, la letra está muerta. Si el Espíritu Santo no hace las cosas y no las revela, está muerta. ¿Por qué le digo esto? Porque le voy a dar un consejo a los que predican en este lugar. Yo tengo un tiempo de acá para allá que cuando no busquen nada, es que si usted está pirateando mensajes, usted no va a poder hacer la obra del Espíritu. Se va al Facebook, se va a Google y empieza a buscar para usted hacer una prédica. Déjeme decirles que eso lo hacemos todos. Pero llega un momento en que el Espíritu te corta. No, en el altar te voy a enseñar que vas a predicar. En el altar te voy a revelar lo que vas a predicar. No trates de copiar ni de piratear lo que otros hacen. Aquí, dentro de esto que está acá, está la vida, porque la palabra hay que escudriñarla. Y el Espíritu te va a llevar a toda verdad. Y eso es una realidad. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque algunos tal vez estarán temerosos. Y si me llama el Señor a predicar, ¿qué voy a decir? No, eso es lo que quiero hablar esta noche. Él nos capacita, Él nos habilita, Él nos da la gracia y Él nos hace que las palabras que nosotros prediquemos conviertan y transformen los corazones y aquellos que realmente quieren cambiar. Definitivamente sí. ¿Por qué le digo esto? Porque he aprendido y seguiré aprendiendo las cosas del Espíritu. Nada que ver
eso quiero que usted vaya conmigo a Mateo 4, 1, 2, sobre esos dos versículos. ¿Por qué? Es importante que usted sepa esto, porque hoy le decía a Gloria, mi esposa, fíjate, le digo que realmente cada día nosotros vamos aprendiendo más. Y yo ahorita, porque ella me dice a veces, ella no me ha entendido, ¿qué vas a predicar? Ni sé qué voy a predicar. Yo no ando agarrando ahí, lo que acabo de hacerlo ahí ahorita. Pero sé que tengo comunión con mi Padre. Hoy en la mañana estuvimos maravillados con la palabra que tú trajiste. Al mediodía igual. Y todo lo que yo recibo, lo que estoy recibiendo, yo lo meto en un buzón que está dentro de mi corazón y lo pongo en el altar. Y yo digo, Padre, he aquí lo que yo recibí. Este es el logo que yo recibí. Pero el rema que está dentro de él, revélame. Para yo hacer la voluntad que tú tienes para tu pueblo y para mi vida. Revélame. Y yo sé que Dios no te va a contestar en un porque si no te van a acostumbrar a hacer oraciones rapid flash. Tienes que tener paciencia para poder escuchar la voz del Señor. Y el Señor me dice, vete a Mateo 4, 1, 2. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué me decía el Señor? Hay muchos de nosotros, miren, yo estudié 3 años teología y estudié con unos misioneros y con una escuela de la Universidad de Austin, Texas. Y yo era bien, quería, y yo le traía a la pastora todos los libros que me daban. La pastora los agarraba, los estudiaba. Y yo decía, ella, ¿por qué los lea? Pues, pero no le va a entender. Pero sabe que ella ha sacado provecho de eso que yo traigo. Porque ella se mete a estudiar y a orar. Y yo sé cuántas cosas le revela a Dios. Y cuando yo me gradué, y te lo digo aquí, me recibí summa cum laude, el mejor de la promoción, pero eso no me dio nada. Cuando yo estoy en tribulación, cuando estoy en angustia, cuando estoy en aprieto, y me humillo delante del Señor, y me doblo delante del Señor, y le entrego mi voluntad, entonces viene el mejor catedrático que yo puedo tener. La mejor facultad viene del cielo. Él me enseña las cosas y me hace sentir que yo soy un verdadero hijo de Él. Aunque yo no sea digno, pero por su amor Él lo hace. Y Dios me dice, Jesús anduvo en un instituto teológico de ese tiempo para empezar su ministerio. Dice que Él empezó su ministerio llevado por él. A ver, póngame el 1, 4, 1. Jesús, cuando fue bautizado, pues esto dice atrás, fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, cuando el Espíritu te mete y hay cosas que te parecen como un fuego extraño, dice la palabra, ¿verdad, hermano? Cuando Él te mete, no es el diablo que te mete, es el Espíritu, porque Él te quiere enseñar. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Estoy en 4.1, no me confundan la congregación, pónganmelo ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiere decir que cuando viene la lucha, cuando viene la guerra espiritual, la mejor forma de enfrentarte al enemigo y vencerlo no es trayendo un diploma. Como le digo yo a los que trabajan conmigo, y también están manejando el ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico es un ácido bien peligroso y lo tengan cuidado, porque con todo y el título te vas a morir con eso. Sí, aunque seas ingeniero químico, pero con todo y el título te vas a morir. Tened cuidado. Igual pasa con la gente que quiere un ministerio. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y usted quiere comenzar su ministerio y dice, voy a estudiar teología. Voy a meterme en un instituto bíblico para graduarme y yo estar preparado. Déjeme decirte que con todo el libro el diablo te va a arrastrar. Porque no tenés herramientas, no tenés cobertura, no tenés armadura espiritual. Ahora bien, si eres guiado por el Espíritu y te metes a estudiar, está bien, pero no es tu prioridad. Tu estructura como casa espiritual está cimentada en la persona de Cristo y en la supervisión de la obra que la hace el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que el Señor, y yo me pongo a preguntar, ¿qué es más difícil? A ver, miren que la carne es más difícil, yo no lo he hecho, ¿para qué voy a decir? ¿Qué es más difícil, hermana Mercedes? ¿Estudiar 5 años diarios o meterte a 40 días de ayuno? ¿Qué es más difícil?
40 días de ayuno le tumba. Y hay gente que no quiere ayunar, quiere andar con los libros y andar ahí, doctor en divinidades. Por eso el apóstol Pablo dice, la letra mata, el espíritu da vida. Jesús empezó su ministerio yendo, llevado por el espíritu al desierto. ¿Qué dice el 4.2? Y dice que, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aunque él tenía una hambre física, él estaba fortalecido. De manera que si usted sigue leyendo y usted lo sabe bien, el diablo lo tentó, pero no lo dominó. No hizo lo que quería hacer el diablo. ¿Por qué? Porque él estaba fortalecido. Él tenía la espada del Espíritu, tenía el yelmo de la salvación, tenía el escudo de la fe, tenía las piernas preciosas para predicar el Evangelio. Él tenía una estructura y una cobertura espiritual por el cual el diablo no pudo entrar a él. Dale palmas al Señor. Vive en el Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. Y yo le digo, yo me estoy envalentonando aquí, pero le digo una cosa, tendré que volver a la senda antigua, porque tendré que volver a conectarme más con el Señor. Me he descuidado. ¿Por qué me he descuidado? Porque estoy siendo honrado por los ministros que trabajan conmigo. Yo lo digo públicamente, no es que yo ande en cantina ni ande haciendo cosas malas. Estoy light, estoy free time. Y yo no quiero eso, no me quiero descuidar. Yo no me preocupo por los grupos familiares. Dios me mandó a la sierva que ayuda, pero yo estoy orando por ella, pero debo de meterme más. El diaconado yo no me preocupa, que todo esté en orden. Si falta una escoba, ese es problema de ella, no mío. Pero si no nos conectamos al Espíritu como Dios quiere, vamos a debilitar. Y Dios quiere decirte esta noche por qué es importante el ministerio del Espíritu y no el de la letra. Dice que cuando Él fue llevado por el Espíritu, Él tiene una fortaleza que solo le viene del Espíritu. La iglesia continuó el ministerio del Espíritu. Lleva 8, 2, 1, 4. Eso lo conoce usted bien, porque usted es un hombre de Biblia, una mujer de Biblia. Dice que cuando el Señor se fue, cuando Él fue levitado al cielo, Él dijo, no se vayan a mover hasta que venga sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo. No, espérense que Pedrito y ellos van a abrir un instituto teológico, van a hacer el pensum para que ustedes vayan a estudiar mi evangelio. Dios no dijo eso, espérense. Espérense que venga sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Y después de haber Hechos, por favor, hermana amada, 2, 1, 4. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nada más, ya no hablo más. O sigamos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién vino sobre ellos? El Espíritu Santo. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo fila en el Instituto Bíblico. Estaban orando, estaban juntos. Estaban creyendo que Dios, Jesús, les iba a cumplir la promesa. Nosotros tenemos que tomar e imitar lo que la Biblia nos habla. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, manténgase en comunión con el Padre, manténgase en comunión con el Hijo, porque así usted va a poder entender y conocer a Dios y va a entender el propósito que Dios tiene para su vida. Usted tiene que estar, cuando estaban orando, estaban en el aposento alto. Ellos no estaban buscando cómo hacer cosas de programas humanos, sino que ellos estaban creyendo y esperando. 120, eso nos habla de un remanente. Sabemos que Jesús le predicó a miles, pero había un remanente, 120 estaban en el aposento alto. Hoy en día toda la iglesia puede ser más de 120, porque todos nosotros tenemos acceso al trono de la gracia para escuchar la palabra y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces nosotros vemos cuáles son las consecuencias de tener bautismo en el Espíritu Santo. Mire Mateo 13:53. Para aquellos que dicen que no saben qué hacer y qué hablar cuando alguien les pregunta algo. Muchas veces nosotros nos prejuiciamos y queremos saber de memoria las cosas.
y nos sofocamos y queremos decir a alguien, si le preguntan tal cosa, usted tenga paz, usted deposítese en las manos del Señor y usted hable lo que el Espíritu le ponga en su boca. Dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La gente intelectual se va a asustar, porque la gente intelectual, la gente que tiene conocimiento de letra, va a querer entenderlo a usted, pero esos son avestruces, no vuelan como usted. Ponen huevos, pero no producen nada, no vuelan. Usted sí puede volar, porque el Espíritu Santo lo lleva a usted donde usted quiere ir. Y ellos dicen ahí, les enseñaba y te estaban maravillando. ¿Y qué más dice? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Sí? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No es esta la pastora Gloria? Esta no era aquella muchacha de las aguas. No fue la que fue colonizada hace como 40 años. ¿Cómo habla ella? ¿Cómo habla de la palabra? Y este no es el mago de Harlem, no es aquel bandido. ¿Y cómo habla la palabra? No es este, aquel mago. Si ese nunca ha llegado a la universidad, ningún título tiene. Pero lo que él habla es del Espíritu. Y las maravillas y los milagros no se hacen por la letra, se hacen por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Santo el Señor. Eso era Jesús en su carne. Pero también eso le pasó a Pedro. Vamos a Hechos 4:13. El Espíritu, por eso le digo, el ministerio del Espíritu, tenemos que buscarlo, anhelarlo, cultivarlo, creerle y hacerlo un rema en nuestra vida, activar, porque dentro de nosotros hay algo poderosísimo. No solamente se limite a decir, el que está conmigo es más poderoso que el que está con ellos, sino que vívanlo, siéntanlo, experimentenlo, que Dios pueda hacer de usted un vaso de honra. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué dice? Eran hombres, eran sin letras, del vulgo, vulgares. ¿Usted no le ha experimentado eso? Que de repente usted se sienta con los grandes, pero esos grandes son pequeños. Usted tiene que empezar a confiar que lo que está dentro de usted es lo más poderoso que el ser humano puede anhelar. Él le va a dar sabiduría y le va a dar creatividad. ¿Por qué es importante que usted camine en el ministerio del Espíritu? Porque es el ministerio de nosotros, los hijos de Dios. Nosotros no vivimos conforme a la ley mosaica. La ley mosaica nos ayuda para poder entender la gracia en la cual hoy vivimos. Yo puedo decirte con seguridad, con certeza, que esto es una realidad. Cuando el Espíritu habla de corazón. Mire, yo tuve una experiencia con una persona que es dura de corazón. Y yo tuve un problema bien serio. Y él es un hombre de letras. Un hombre de letras. Y yo entré en un conflicto con él de letra a letra. De letra a letra. Y entonces en ese conflicto me dijo, vamos a tu casa. Quiero ver esto, cómo es esta cuestión. Busca a tu abogado y yo busco a mi abogado. Y hasta aquí terminamos. Vamos a mi casa. Y veníamos los dos. Veníamos al día de hoy. Y allá estaba la sierva Gloria. Y cuando llega, él empieza, y entonces la sierva Gloria, mi esposa, se lo digo, vive el Señor en cuya presencia estoy. Que le dice, mire, le dice, no se angustie, porque eso no es bueno. La ira no deja nada. Usted y Carlos han caminado juntos y se han bendecido el uno al otro. Y mire, ese hombre comenzó a llorar. Y yo también casi comienzo a llorar porque él dijo, yo lo quiero a él. Porque sí, pero mi esposa lo tocó, pero eran las manos de Jesús. Y ese hombre se cegó. ¿Y sabe qué era lo que yo tenía miedo? Es como que usted vive en un gallinero y su amigo vive en un palacio. No sé si me va a entender lo que le voy a decir. Él vive en una casa de $2,5 millones de dólares. Yo vivo en una como de 5,000. Y cuando él venía donde mí,
yo sentía pena por mí, porque yo, este va a entrar a la casa y va a ver que yo vivo. Pero no, yo, que sea el Señor. Y cuando él entró a la casa y miró a mi esposa, y sabes, cada vez que ella me dice, mira, me dice, vos tenés una esposa maravillosa, a ella le voy a creer, pero a vos no. Y siempre me dice, trae a tu esposa porque te tiene un cariño muy especial. Porque el Espíritu trae convicción. Ese hombre, hermano, mire, Dios me ha bendecido tanto. Nunca mira mi escasez, que no es escasez, porque no es escasez, yo estoy bendecido. Estoy bendecido y no me avergüenzo de todo lo que Dios me da y de lo que no me da. Pero Él tiene un respeto hacia mi esposa y hacia mí bien grande. Porque el Espíritu hizo en Él que Él viera lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque si yo me pongo a Él de letra a letra, Él me saca una billetera de $1 millón, yo con costo le saco $1. Pero en el Espíritu, Él me da mi lugar a mí. Porque hemos predicado. Y yo he dicho, ahora, con lo que la pastora hace, yo todas las veces que es, yo le predico el Evangelio. Yo sé que Él va a ser santo. ¿Qué es lo que pasa con el ministerio del Espíritu? No es a través de estudios teológicos, ni buscando títulos que vamos a hacer la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a Filipenses le dice en Filipenses 3, 7, 9. Le entrego esto en 10 minutos, ¿ve, hermano Pablo? Para que le celebren su cumpleaños a su esposa. Aquí nos vamos a enterar nosotros. ¿Sabe una cosa? Le voy a pedir a los cumpleañeros. Ya yo también una estrategia. Mire, el que quiera que yo lo bendiga en su cumpleaños, dígame. Pero yo ya no voy a volver a bendecir a nadie, a menos que me lo pida. Porque hay gente que no le gusta, mi esposa es una de ellas. No le gusta la publicidad. Si usted cumplió años y me dice, pastor, bendígame en secreto, yo lo bendigo en secreto. Si usted me dice, pastor, bendígame en público, yo lo bendigo en público. Y si me dice, pastor, no me bendiga, yo no lo bendigo. Pero sí lo bendigo, pues claro, siempre lo voy a bendecir, pero no lo voy a exponer. Porque me dice la pastora, no me estés llamando en público que no me gusta. Entonces yo digo que como ella hay mucho. Entonces tenemos que respetar, ¿sí o no? ¿Está conmigo? Entonces hacemos ese pacto. El que quiere que yo lo bendiga en tu cumpleaños, que me lo pida. Si no, no, lo hago en privado. Dele palma al Señor. Filipenses 3, 7, 9. El apóstol Pablo le escribe. ¿Y usted sabe quiénes son los filipenses? Ya le voy a decir. Los filipenses, me gusta cuando la gente, ahí vamos, ya vamos a la letra, mire, pero este es para ilustrar. Dicen que cuando venía el imperio asirio, el babilónico, llegó luego un imperio que era el de los persas y los medos. Pero ellos fueron conquistados por el imperio de Ciro el Grande. Y ellos, después hubo un rey que se llamó Filipo II. Y su hijo, Alejandro Magno, le hizo una ciudad que se llamaba Filipo. Entonces la cultura de ellos era una cultura helénica, era una cultura filosófica, gente que tenía una capacidad filosófica muy grande. Pero allí podemos ver que el apóstol Pablo no usa la sabiduría humana, sino que usa lo que el Espíritu Santo le da. Y le dice él en el capítulo 2 de Filipenses: por tanto, 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe que si usted no tiene el poder del Espíritu, usted no va a poder redarguir para donde a una mosca? Es como que usted vaya donde don Carlos Pela y se siente con todo el corset y le hable de Jesús. ¿Usted cree que ellos van a llegar al conocimiento de la verdad?
se van a humillar, están cargados de un montón de prejuicios. Gente que tiene la maleta en los pensamientos, están pensando en los verdes, cuánto exporto, cuántos dólares hay en el banco, qué transferencia voy a hacer. Esos están en una onda diferente. Si yo llego con la letra no hago nada, pero Pablo llegan de los filipenses bajo el poder del Espíritu. Le dicen, miren, hay en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él era Dios y Él no tuvo cosas que aferrarse, sino que Él se humilló y se hizo hombre. Y siendo hombre, se humilló hasta lo sumo y una muerte de cruz. Pero eso tuvo recompensa, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él toda rodilla se doble ante Él. Aleluya. Es el Espíritu que va a cambiar a la gente. La letra no te va a cambiar, te van a ver como loco, porque necesitamos el ministerio del Espíritu. Necesitamos el ministerio del poder que transforma las vidas, que hace cambios estructurales en la manera de pensar. Porque, como dice Pablo, usted no se preocupe, no es porque usted sea competente, ni usted ni yo tenemos ninguna competencia. La competencia proviene de Dios. Todo es que usted se disponga, usted tenga valor y usted pueda decir, en el nombre de Jesús vengo a predicarte. Y te digo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No con el ministerio de condenación, porque muchas veces nosotros tenemos un resentimiento social tan grande que en vez de predicarle el amor a esa gente, le predicamos condenación. Y mucha gente lo hace por envidia. Muchos cristianos evangélicos vivimos con una envidia porque otros tienen y yo no tengo. Y cada vez que nos vemos a ellos, en vez de predicarles el amor de Cristo, el amor de Dios, ese amor que pasa todo entendimiento, lo condenamos. Les decimos, hijo del diablo, hijo del infierno, condenado está. Y para papá, así no vas a hacer nada, te va a matar la letra. Póngase bien. Padre, esta noche te doy gracias. Sé que hay mucho que hablar de esto, pero tú has puesto ministros competentes del nuevo pacto, Señor. De aquí te presento a los ministros que colaboran con nosotros los pastores. Yo declaro que todo ministerio, Pablo Meléndez, Sandra Ríos, Harlin Hernández, Elsa Menéndez, Ligia Jarquín, Marisela y Denis, la hermana Ligia Jarquín, la hermana Mercedes del Rosario, aleluya, Belkin Maciel, los líderes de los grupos familiares, María Graciela, Emil, Salina, los que predican, mi hermano Jacobo, mi hermano Edwin, mi hermano, Señor, Timoteo, mi hermana Zaida, todos los que predican en los grupos familiares, mi hermana Jessica, en el nombre de Jesús, mi hermano Jorge, todos están llenos del poder del Espíritu para que cumplamos juntamente el ministerio del Espíritu. Señor, gracias porque tú levantas bandera. Si hay un nombre de algún ministro que se me olvidó, a mí se me olvidó, pero al Espíritu Santo no se le olvida. Levante su mano y reciba la bendición y la impartición para que usted cumpla la obra del ministerio. Llénese del Espíritu, busque al Señor, humíllese ante la mano poderosa del Señor. Deje que Él llene su vida, deje que Él lo bautice en el Espíritu, deje que Él haga cosas maravillosas en usted, para que usted pueda ser guía de gente que está ciega, de gente que está cautiva, de gente que está enferma, que está atada. Porque este ministerio no se llama así por idea de hombre. Jesucristo liberta al cautivo. Es un hombre que viene del cielo y que es depositado en el liderazgo de hombres y mujeres llamados a ser ministros, llamados a ser pastores. Santo Java y Sima la babaquía. Oh Rababa y Shama la Yabasoja la Baquía. Uta Rabacatana Mahala Baba. Espíritu Santo, gracias. Ay, Sima Jama la Yabasoja. Oh Rabacatilla la Baba. Oh Rabai Kititiri. Bendice mi hermano Marco Rivas. Donde él esté, ahí lo bendecimos en el nombre de Jesús. Ellos están llevados, Padre, por el Espíritu Santo. Jabaisala bababaquía. Jabaisala ba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 . Oh, rababasoja la baquía. Ministro de un nuevo pacto. Adoremos al Señor. Vosotros sois ministros de un nuevo pacto. Hermano Armando, levanta tus manos. Recibe el fuego de Dios para que entres en lugares de tinieblas y el Señor te use poderosamente
Donde hay oscuridad, la luz de Cristo resplandezca. El Espíritu Santo, enséñame a mirar con nosotros. Quiero seguir. Padre, a todo el pueblo yo lo bendigo. Todo el pueblo levantando las manos, orando en el Espíritu.